El triple camino de liberación cristiana. Capítulo primero, el bendito sendero del Cristo. Sección 1. Introducción. 2 milenios han demostrado que nuestro Señor Jesús el Cristo, era sabio entre los sabios. Ya desde sus 12 años sorprendió a los grandes rabinos o expertos cabalistas, aquellos doctores o intérpretes de la ley de Moisés, de la Torá, como está escrito, Lucas 2, 41, 50. Y no solo en su infancia sino en toda su vida, fue el Señor un erudito en la Cábala, o teología judía. Es decir, el estudio de Dios y su palabra, y no cosas del diablo como algunos suponen y predican de la Cábala hebrea. Equivale a decir que Jesús, el Cristo, el ungido, hablaba cosas del diablo desde los 12 años. Cosas del diablo pensamos, decimos, sentimos y hacemos a diario casi todos, desde el obispo criticón hasta el más humilde feligrés. Y el que se crea santo, o bien está fuera de este mundo, o evidentemente está totalmente equivocado, y desde luego, se autoengaña miserablemente. La Cábala o teología judía, emplea aquellas matemáticas sagradas que permiten la inspirada y sublime interpretación de esa incógnita, de esa potencia o energía cósmica inconmensurable e infinita, de esa inteligencia suprema que damos en llamar Dios, y que apenas podemos atisbar con nuestras obtusas facultades. Como dijera el célebre Einstein. Obviamente, en esos niveles de inspiración y conocimiento superior, dicho con todo respeto, no se va a concebir a Dios como 3 personas distintas en un solo Dios verdadero, sino que el primer triángulo de manifestación, Keter, Jokma y Binah, está formado por energías sublimes, potencias cósmicas, fuerzas universales, energías causales, realmente incognoscibles e innombrables. Si supiéramos su verdadero nombre, pues seríamos el propio Dios y sus benditas expresiones de manifestación triangulares, trinitarias, trinas, etc. Ahí no hay personas ni personalismo. Todas estas energías cósmicas o potencias, son emanadas del llamado Ein. Ein. O Yen. De la Cábala, es decir, el absoluto inmanifestado, que no forma parte de los sefirotes, nivel o plano de manifestación cósmico-energético, precisamente por no tener manifestación. Es la verdadera realidad aparte, la realidad real, totalmente insondable. Lo inmanifestado es el origen, la fuente de todo lo manifestado, de todas las fuerzas de la creación. No estaba o existía inmanifestado desde antes del Big Bang, o gran explosión. Entre los hindúes es para Brahman, y su primer triángulo de manifestación es la Trimurti, o Trinidad hindú, compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva. Ahora bien, es un hecho sabido que los antiguos rabinos y eruditos procuraban, y todavía procuran, justamente encarnar en sus humildes personas estas fuerzas poderosas del cosmos, o potencias o energías benditas de la manifestación universal de Jehová Adonai, Jehová el Señor. Este es el claro antecedente del Cristo universal o cósmico, el Sefirote Jokma, como potencia o energía sublime, que fue preconizado y encarnado por Yeshua el bendito, el bien amado del Padre. Pues bien, ese erudito cabalista hebreo hijo de un simple carpintero, quien vivía en Galilea, la región más montañosa y norteña, y revoltosa, de la provincia romana de Judea, sin duda fue un predestinado desde su infancia. Es notorio que sorprendió con su verbo a los ancianos del Sanedrín, a los doctores de la ley, es decir, a los cabalistas autorizados para interpretar y aplicar la ley, la Torá. Obviamente, como buen cabalista, ya en su madurez entregó su enseñanza con parábolas, a veces claras y a veces con la verdad muy escondida en símbolos y metáforas, con gran sincretismo religioso.
Si bien preconizó intensamente del reino de los cielos, ocultó muy bien sus misterios cabalísticos, que solo transmitió abiertamente a sus discípulos. Solo a ellos les fue dable conocerlos. Mateo 13:11. De otra suerte, en aquellos tiempos hubiera sido tanto como darle perlas a los puercos. Si evidentemente lo atacaron hasta matarlo, nos hubiera durado mucho menos tiempo si hubiese hablado abiertamente de los misterios, pues está escrito, porque no las rehuellen. Las perlas de sabiduría, con sus pies, y vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. En esta supermodernidad que vivimos, se habla abiertamente de los misterios y a nadie le interesan, síntoma inequívoco de que ya comenzaron los tiempos finales de esta civilización. El triple camino de liberación cristiana. Capítulo 1, El bendito sendero del Cristo. Sección 2. Jesucristo, maestro de maestros cabalistas. El caso es que ese supererudito y profundo cabalista, nuestro amado Señor Jesucristo, el más grande cristificado de todos los tiempos, en su misericordia, nos regaló las claves maravillosas para, en realidad de verdad, llegar al Padre de todas las paternidades. Las claves para levantar al Hijo del Hombre, al bendito Cristo dentro de nos, quien continúa y seguirá siendo el mediador para con el Padre. Nadie llega al Padre sino por mí. Y por tanto, permanece como el camino, la verdad y la vida. Si en realidad queremos ser cristianos de corazón, obviamente debemos seguirlo, como aprendices que somos, seguir su ejemplo y su enseñanza, para fundirnos o volvernos uno con Él, quien siempre nos convidó amorosamente a seguirlo. Lo que nos propone al seguirlo, es que debemos encarnarlo, formarlo dentro de nosotros, tal y como el propio Yeshua lo formó dentro de sí. Encarnó a la potencia Cristo, el Sefirote Jokma de la Cábala, como Hijo del Hombre. Pues de nada sirve que haya nacido en Belén, si no nace el Cristo dentro de nuestros corazones. Si no lo formamos en nosotros, si no lo encarnamos, y limpiamos nuestro establo, lleno de los simbólicos animales. Así como también nos ruega, con dolores de parto, que lo formemos, lo encarnemos en nosotros mismos, nuestro bendito apóstol Pablo en Gálatas 4:19. He aquí otro hábil conocedor, otro erudito, de los misterios cabalistas judíos y cristianos, quien por cierto, también nos habla de la potencia de Dios, la potencia Cristo. Las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad. Romanos 1:20. Cristo potencia de Dios, y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. El Cristo universal o cósmico encarnado en Yeshua de Nazaret, nos ruega además que seamos perfectos como el Padre Celestial lo es. ¿Qué más podemos decir? No solo pide que lo sigamos y lo encarnemos a Él, sino asimismo que alcancemos la perfección, tal como el bendito Padre Celestial, para que ambos se encarnen y habiten dentro de nosotros, para que hagan su morada allá en nuestros adentros. Esto es encarnar la verdadera Shejinah. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Juan 14:21-23. Hace algún tiempo un amigo judío, hijo de rabino, nos comentaba que decía su papá con mucha seriedad, que los cristianos deberíamos leer el Nuevo Testamento con las claves de la Cábala, la teología judía. Ahí el ocultismo religioso está oficializado y solo la élite rabínica puede acceder totalmente a las fuentes cabalísticas. Explicaba que la razón era muy simple. Eran judíos tanto Jesús como sus discípulos. Y comentaba además el padre de nuestro amigo, que ya había encontrado muchas claves cabalistas en los evangelios cristianos. A veces la enseñanza nos viene de donde menos se espera.
Por tanto, como cristianos serios que buscamos ser, con toda sinceridad admitimos esta verdad, que debemos leer o estudiar el Nuevo Testamento, también con las antiguas claves de la Cábala hebrea. El triple camino de liberación cristiana. Capítulo 1, El bendito sendero del Cristo. Sección 3. Estudiosos, objetivos e imparciales. Sin duda, como aprendices de cristianos, debemos ser verdaderos estudiosos, objetivos, imparciales, didácticos, eclécticos y prolijos en la investigación, sin dogmatismos ni fanatismos, de la vida y obra de Yeshua de Nazaret, el líder religioso más importante de esta humanidad. Tanto, que el tiempo se cuenta antes y después de su nacimiento. Por ende, debemos seguirle la pista no solo histórica y literaria, sino además cabalística, matemática y simbólica, a las muy benditas enseñanzas del Redentor del mundo, el divino Rabí de Galilea. Y también debemos seguirle la pista a su enseñanza, con ánimo de revelación. En muchos de los evangelios cristianos de los primeros 4 siglos, como los de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, en los cuales aparece Jesucristo resucitado dando su enseñanza. Estos evangelios incluían hechos e interpretaciones del Cristo, de su vida y de su enseñanza, que afectaban a algunos que se creían los únicos representantes de Cristo en la tierra, los llamados ortodoxos, del griego ortos, recto, y doxa, opinión. Obviamente, tales evangelios fueron rechazados en el año 325 durante el Concilio de Nicea, actual Turquía, 12 años después de decretarse el cristianismo como religión oficial de Roma. En dicho concilio se aprobaron los 4 evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la mayoría de las epístolas y los hechos de los apóstoles. Durante tal concilio, se pusieron los 270 evangelios existentes sobre el altar, y después de las oraciones de los obispos, a la mañana siguiente se hizo el milagro, y solo quedaron los 4 evangelios, y los espurios cayeron al piso. Esa fue la manera divina, con la cual apoyaron el cuento divino, de que eran los únicos evangelios acreditados, fieles, fidedignos y verdaderos. Y jamás se les niega autenticidad, pero no son los únicos verdaderos e indiscutibles. La forma de selección de dichos evangelios aparece en una nota al margen en el Synodi Conventus, obra del siglo IX que recopila las decisiones de los concilios católicos hasta esa fecha. Conforme dicha nota marginal, los libros apócrifos se distinguieron de los canónicos de la siguiente manera. Todos ellos se colocaron en la casa de Dios sobre el altar, tras lo que los obispos oraron para que aquellos textos que eran inspirados quedaron encima, mientras que los espurios abajo, y así fue. Synodi Conventus, 887, volumen 5, página 9. Según los estudiosos, se pusieron 270 evangelios. Algunos dicen conservadoramente que eran 60. Sobre el altar, y después de las oraciones nocturnas de los obispos, a la mañana siguiente se hizo el milagro, y solo quedaron los 4 evangelios canónicos encima. Y no obstan las observaciones de Tertuliano, Cartago, 160-220, en las que normalmente se fundan para contradecir esta nota marginal del Compendio de Concilios, quien afirma poseer los 4 evangelios y haber recibido su título de propiedad de manos de aquellos dueños originales a quienes pertenecía. Yo soy heredero de los apóstoles adversus a Hereses I, 36, 38. Dicho título nunca apareció en Nicea, y es notorio que desde entonces se arrogaban el derecho de ser herederos de los apóstoles. Insistimos, fue en la época en que se consolidó la Iglesia ortodoxa, griega y romana, cuando Constantino el Grande le da gran poder económico, político y militar al clero católico ortodoxo griego y romano.
declaró al cristianismo la religión oficial del imperio en el año 313, Edicto de Milán, y ordenó la devolución de los bienes incautados a los cristianos. En realidad, era tan grande el número de cristianos que ya no convenía al imperio perseguirlos, y Constantino, concertando con Licinio en 312, inteligentemente lo adoptó como religión oficial de Roma y lo publicó al siguiente año. Por tanto, la jerarquía del clero cristiano oficial utilizaba al ejército romano para imponer la nueva religión del imperio, con sus muy sangrientas consecuencias históricas. Pero volviendo a nuestro Señor, quien conozca el riguroso canon del rito judío, sabe muy bien que solo un rabí podría tomar la palabra en la sinagoga, como tantas veces lo hizo Yeshua el bendito, o bien, siendo invitado a tomar la palabra por uno de los rabinos. En todo caso, muchas veces salió huyendo de las sinagogas pues procuraban matarle. Y finalmente, por decir la verdad, murió clavado en esos dos maderos que forman su cruz. Y en su caso, cruz no solo de muerte sino de resurrección. Ahí están todas las claves. Por tanto, habremos de considerar que nuestro Señor Yeshua de Nazaret era un venerable rabí, muy conocedor de las escrituras y su interpretación cabalística, con alta inspiración desde que era un niño de 12 años, cuando asombró a los expertos doctores de la ley. Era pues un verdadero rabí, sin duda, uno de los rabinos más eruditos y rebeldes, para todos los efectos de la interpretación auténtica u originaria de su sagrada enseñanza. Vosotros me llamáis, maestro rabí, y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro rabí, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Juan 13, 14. El triple camino de liberación cristiana. Capítulo 1, el bendito sendero del Cristo. Sección 4. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora bien, las únicas invitaciones expresas y concretas para seguir lo que nos hace el bendito Señor, y que aparecen en el Nuevo Testamento, son tres del mismo tenor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Mateo 16, 24, Marcos 8, 34 y Lucas 9, 23. Además, existe una cuarta y muy excelsa invitación. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12, 26. Ahora bien, la invitación tres veces ratificada en los textos, merece reflexión. 1. La primera invitación, la negación a sí mismos, es muy evidente. El sí mismo, el mí mismo, es el Satán interior, que siempre está moviéndonos a pecar. Es decir, nos manipula para afirmarnos a nosotros mismos como lo más grande, extraordinario y maravilloso, y así nos autojustificamos ampliamente, pues siempre encontramos una razón adecuada, y hasta elevada, para pecar. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, autojustificáis delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime el valor o concepto en que se basan para su autojustificación, delante de Dios es abominación. Lucas 16, 15. El Satán interno es la raíz de nuestro egoísmo y de todos nuestros males. Nos mueve a practicar el pecado con total reincidencia, sea con descaro o solapadamente, y a diario nos hace alimentar a sus 7 hijitos: codicia, ira, gula, lujuria, orgullo, pereza y envidia, y sus variantes y los que le siguen, etcétera, etcétera, etcétera. Estos fueron los 7 pecados o los 7 demonios, al caso lo mismo, que el Señor simbólicamente le sacó a la bendita María Magdalena. Queda perfectamente claro que este es el enemigo secreto que debemos negar: el sí mismo,
Y es muy evidente el contenido de las palabras de Yeshua el bendito. Desde luego que el Cristo nunca se va a encarnar en nosotros, y su Padre ni siquiera va a venir de simple visita, si la casa del hijo ingrato, nosotros, está siempre sucia, con un plato de la lujuria en la cama, la ropa sucia de la indolencia y la pereza en el piso, los zapatos todavía con huellas frescas de mezquindad, y la ponzoñosa envidia ensuciándolo todo. Es decir, está llena de todo género de sí mismos. De rigor tenemos que pasar por la negación de sí mismos, con sincera autoobservación, con autoconocimiento, autocrítica y autocorrección, y oración profunda a nuestra Divina Madre y a nuestro Padre que están en secreto, para lograr la negación o extinción del sí mismo. Para que así, con la práctica de la negación o extinción del sí mismo, el Espíritu Santo realmente pueda fecundar a la Divina Madre, y nazca el Hijo Sagrado dentro de nos. Todos los símbolos antiguos están ahí en los evangelios, ya sean de concepción, nacimiento, vida, muerte o resurrección. Evidentemente, si logramos la negación de sí mismos, recuperamos las virtudes opuestas a los pecados o vicios. Y con toda certeza habrá resurrección de los más altos valores del Padre dentro de nosotros mismos, así comenzará el insigne proceso de tomar posesión nuestro Padre de su casa, o sea nosotros, sus hijos ingratos. Ciertamente, en la medida que perdonemos seremos perdonados. Mateo 6, 14, 15. 2. La segunda y tercera invitación es que nos hace el Señor, con la expresión tome su cruz, y sígame, necesariamente merecen una interpretación más simbólica, más cabalista, pues ¿a cuál cruz se refiere el Señor? ¿O cómo vamos a seguirlo? Desde antes de la venida del Cristo, la cruz simbolizaba sustancialmente la unión de lo masculino con lo femenino, lo positivo con lo negativo. La rama vertical representaba lo masculino y la horizontal lo femenino. También significaba los 4 rumbos del mundo o del cielo, norte, sur, este y oeste, que de rigor nos dan la bendita cruz. La simbología proviene de la observación de la naturaleza, pues la cruz más común y general que existe en el mundo, es la que se forma con la unión sexual. Así hombre y mujer forman cruz al unirse íntimamente. Así también se cruzan los animales en el campo y se experimentan por los criadores las cruzas de razas, etcétera, etcétera. Por tanto, siguiendo el simbolismo de la naturaleza, la cruz que el bendito Cristo nos invita a tomar en su triple camino de liberación, no solo es simplemente de expiación y muerte, como lamentablemente muchos piensan, sino que es también signo de creación, sexualidad, generación, reproducción, fecundación, resurrección, etc. Es sin duda uno de los signos más antiguos de la humanidad. Tomar la cruz era tanto como tomar mujer, algunos la llevaban galantemente y otros llevaban su cruz a cuestas. Es obvio que no se refería a la cruz donde él finalmente murió sacrificado, cruz de infamia y castigo para los delincuentes. No les iba a decir a sus seguidores que delinquieran para que tomaran su cruz. Todos los símbolos y conceptos religiosos tienen doble naturaleza, su antítesis. Luz tinieblas, virtud pecado, bondad maldad, etc. Por tanto, la cruz también tiene sus contrastes, y así como es símbolo de muerte, castigo, sanción, penalidad, sacrificio, desde mucho antes de Cristo también era símbolo de vida y fecundidad, de dones, deleites, bendiciones, etc. Lo mismo sucede con otro símbolo fundamental, la serpiente. Pues está la tentadora del Edén y también la serpiente levantada y curadora de Moisés. O bien, la prudente serpiente, cuya sabia prudencia alaba el Cristo conjuntamente con la sencilla paloma. Por tanto, según la simbología popular, y también la cabalística, de aquellos tiempos, la cruz significaba muerte y expiación, pero también significaba muy especialmente vida y matrimonio, la bendita fecundidad de la madre naturaleza.
y en el caso de la cruz que el bendito Cristo nos invita a tomar, significa matrimonio cristiano, con limpieza, con pureza sexual, ratificando hasta la última tilde de la ley decretada en Levítico 15, 2, 16, 18, 32 y 33. Como así también ratificó las tildes del sexto y el noveno mandamientos, totalmente relacionados con el matrimonio. En fin, encontramos cruces anteriores a Jesucristo en India, Persia, Babilonia, el Medio Oriente en general, Egipto, China, Grecia, Europa en general, y desde luego, en América. Toda cruz está formada por la línea vertical o masculina, polo positivo, y la línea horizontal o femenina, polo negativo. En la Cábala, incluso los dos triángulos de la estrella de David forman cruz, se cruzan bellamente el masculino de oro, hacia arriba, con el femenino de plata, hacia abajo. Y el sello de Salomón propiamente dicho, reitera el bendito hexagrama del rey David, su señor padre, ornado en los triángulos de las puntas con las 4 letras del sagrado nombre. Pero además, para que quede constancia de la ciencia, le incorpora al centro una triunfante cruz Tau, es decir, una cruz en forma de T. El moderno y talentoso cabalista Gershom Scholem lo describe magníficamente. Empero, no solo en Medio Oriente hay hexagramas, sino que abundantes y muy antiguos, tanto o más arcaicos que David y Salomón, los encontramos en la India, China, países nórdicos, América, etc. 3. Por último, la tercera invitación que nos hace el Señor, claramente indica que seguir al Cristo es seguir su ejemplo, de indiscutible servicio a la humanidad doliente, totalmente desinteresado. Pues dedicó toda su vida pública exclusivamente a entregarles a los demás la enseñanza de su Padre y a curarlos solo con sus benditas manos. Y siempre lo hizo sin pedir nada a cambio, tal como está escrito, y nunca tuvo siquiera donde reclinar la cabeza, como también está escrito. Por eso aquel joven rico del Evangelio no pudo seguirlo, pues debía donar toda su fortuna a los pobres. Marcos 10, 17, 22. Por cierto, también lo invitó a tomar su cruz. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Luego entonces, la enseñanza cristiana o crística, es sustancialmente para ayudar a aquellos rezagados de la sociedad, que la providencia, el destino, la ley del karma, la justicia divina o como quiera llamársele, ha puesto en la terrible condición de pasar todo género de necesidades y carencias. La gente que seguía a Jesucristo eran los pobres, el pueblo llano, pues los ricos tenían mucho que cuidar. Orgullos, vanidades, autoadulaciones, autocomplacencias, sensualidades, etc. Y por tanto, mucho que perder al seguir al Cristo con sinceridad. En cambio, el pobre siempre tiene mucho que ganar y nada que perder, si ama y sigue al Cristo de corazón. Raro es aquel con dinero o cultura que también busca los tesoros sagrados del reino de los cielos. Es algo digno de verse. Pero normalmente ahí está el camello, o la madeja de hilo grueso, como quieran llamarle, y allá está el ojo de la aguja, y qué difícil resulta poder mezclarlos. Sin embargo, para descanso de muchos, es evidente que la prueba, que no se pasó, de la donación de todos sus bienes, fue específicamente para ese joven, ya que no dice que todos debamos hacer lo mismo. Donde sí resulta muy claro el texto, es cuando nos dice a todos nosotros cómo ir en pos de Él, ir junto a Él. Es entonces cuando expresamente y con toda intención, nos convida al triple camino de liberación. Mateo 16, 24, Marcos 8, 34 y Lucas 9, 23. Bien sabemos que el Cristo, en sí mismo, es el camino, la verdad y la vida, y nos propone que vayamos en pos de Él a través de 3 vías o senderos o rutas.
Por eso honramos su triple camino que nos libera de nuestras deudas y permite llegar al Padre Celestial. Así que en definitiva, el triple camino de liberación que nos propone el Cristo, ratificado en 3 evangelios, puede válidamente exponerse así. Quien quiera venir en pos de mí y por su intermediación, hasta el Padre, niéguese a sí mismo a su Satán interior, tome su cruz del matrimonio cristiano, con limpieza sexual, y siga mi ejemplo del servicio desinteresado a la humanidad. Mateo 16, 24. Por razones evidentes, nos enfocaremos primero en la invitación que nos hace el Señor, para tomar la cruz del matrimonio cristiano, es decir, en la corrección sexual del individuo. Véase por favor, también nuestra obra La auténtica sabiduría cristiana del apóstol Pablo.